Te miran con desprecio, se ríen cuando tropiezas. Tus espaldas se han convertido en el blanco de puñaladas sociales. Hoy vas a voltear este juego, con armas que nadie verá venir. El estoicismo no es filosofía de biblioteca, es un arte marcial para guerras invisibles, y estas 15 reacciones transformarán tu dolor en estrategia, tu silencio en autoridad. Cuando las pongas en práctica, ningún gesto condescendiente, ningún comentario venenoso, ninguna tentativa de humillación te afectará. No entenderán que cambió. Solo sentirán el frío en la espina cuando se den cuenta. Ya no reaccionaste como esperaban. Dejaste de ser presa. Te convertiste en cazador. Y lo mejor de todo sucede dentro de ti, sin gritos, sin confrontaciones inútiles. Estas técnicas han sido probadas por siglos, desde los mercados de Atenas hasta los pasillos del poder en Roma. Marco Aurelio enfrentó traiciones peores que las tuyas. Séneca se rió de quienes intentaron destruirlo. Ahora es tu turno. La primera lección comienza donde más te duele y termina con ellos tragando su propio veneno. ¿Estás listo para dejar de ser el objetivo y convertirte en el misterio que nadie se atreve a subestimar? Alto ahí. Momento visual clave antes de seguir. Mírate por un segundo justo ahora. Respira y repite en tu mente: hoy dejo de reaccionar. Hoy empiezo a dominar. Escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Quiero saber desde dónde se está despertando esta nueva fuerza estoica. 1. El silencio que quema. Cuando te insulten, guarda este silencio de 3 segundos que hace que los cobardes se traguen sus propias palabras. Cuando crean que ganaron, usa esta ironía filosófica que los anula sin esfuerzo. ¿Sabes cuál es la respuesta más elegante y devastadora ante quien cree que te venció? No es venganza, no es demostrar superioridad, es algo mucho más inteligente, la ironía estoica. Una forma de reaccionar que no busca herir, pero que duele más que cualquier palabra ofensiva. Imagina que te excluyen, te subestiman, te traicionan. Y aún así, tú no solo no caes en su juego, sino que avanzas con calma, como si nada te tocara. Pero eso no es indiferencia vacía. Es una estrategia mental, una especie de te escucho, sonrío, pero sigo con mi vida sin darte el poder de afectarme. Y mientras ellos creen que ganaron, tú ya estás varios pasos adelante. Epicteto decía: no respondas a los necios según su necedad. Y ahí está la clave. Mientras esperan verte reaccionar, desmoronarte o rogar, tú haces algo completamente inesperado. Sueltas una sonrisa tranquila, das media vuelta y te elevas por encima del conflicto. La ironía estoica no se trata de sarcasmo cruel, sino de ese gesto sereno que deja claro que ya no estás en la misma frecuencia, que lo superaste, que incluso agradeces lo que pasó porque ahora estás más fuerte, más centrado, y ellos no lo entienden. Y eso los desconcierta, porque nada los deja más desarmados que ver que sigues adelante sin rencor, sin necesidad de exponerte, sin pelear. Simplemente te haces intocable. En un mundo donde todos gritan, el que sonríe con paz interior desconcierta. En un mundo donde todos buscan tener la última palabra, el que se despide sin explicaciones desarma. Ese es tu verdadero poder. La próxima. ¿Ves que alguien crea que ganó sobre ti? Recuerda, no necesitas demostrar nada. Tu calma, tu progreso y tu silencio estratégico hablarán por ti. Y eso los anula sin esfuerzo. 2. La mirada que desarma. Aprende el arte estoico de mirar sin pestañear. 90% de los agresores se incomodan antes que tú. ¿Qué harías si pudieras desarmar a tu oponente con nada más que una mirada? No se trata de una mirada desafiante ni de una mirada llena de odio, sino de una mirada estoica.
serena, firme, tranquila, pero con un poder que va mucho más allá de las palabras. En los momentos de confrontación, la mirada es una de las herramientas más poderosas que posees, y si sabes usarla, te convertirás en un maestro del control emocional y de la dominación silenciosa. Imagina que estás frente a alguien que intenta intimidarte con su actitud agresiva. En lugar de apartar la mirada o hacer como si nada pasara, decides mirar a los ojos de esa persona con total calma, sin inmutarte, sin mostrar miedo. Como dijo Séneca, el que no puede controlarse a sí mismo no puede gobernar nada. La clave aquí no es que no sientas incomodidad, es que logras no dejar que esa incomodidad se refleje en tus ojos. Es como una especie de escudo invisible que protege tu interior mientras el agresor se enfrenta a un muro de calma. La mayoría de las personas que intentan intimidar no están realmente buscando una confrontación física. Lo que quieren es que reacciones, que te sientas intimidado, que apartes la mirada, que te muestres vulnerable. Pero cuando mantienes tus ojos firmes, como si estuvieras viendo a través de ellos, el poder se invierte. El agresor es el que empieza a sentirse incómodo. Esto es el arte de mirar sin pestañear, una práctica que, aunque parezca sencilla, es un acto de gran fortaleza mental. Porque es en esos momentos, cuando más que nunca, estás ejercitando tu autocontrol. Los estoicos entendían que las emociones, cuando son controladas, se convierten en una fuente de poder. Epicteto lo expresó perfectamente. No es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. En este caso, al aprender a controlar tu mirada, no estás permitiendo que la agresión te afecte. Estás tomando una decisión consciente de no ser perturbado, de mantener la calma ante la tormenta. Este tipo de mirada no es solo una cuestión de dominar al otro, es sobre dominarte a ti mismo, mostrando al agresor que no tienes miedo, que no te vas a dejar arrastrar por sus provocaciones. Es importante entender que cuando mantienes esa mirada fija, sin vacilar, no solo estás desarmando al otro, sino que te estás construyendo a ti mismo. Cada vez que te enfrentas a una confrontación de este tipo y mantienes la compostura, estás fortaleciendo tu carácter, estás demostrando que no permites que los demás decidan por ti cómo vas a reaccionar. La mirada estoica te permite mantener la calma en medio del caos, y eso es algo que pocos logran hacer. A menudo, el verdadero poder no se trata de gritar, ni de ser el más fuerte físicamente. El verdadero poder reside en la capacidad de mantener la calma y la serenidad en momentos de tensión. Como Marco Aurelio solía decir, la verdadera fortaleza es mantener la calma cuando todos a tu alrededor están en caos. Y esa fortaleza comienza con algo tan simple como mirar a los ojos de tu agresor sin apartar la vista. No se trata de despectividad, no se trata de humillar, se trata de reflejar seguridad, de mostrar que nada ni nadie puede perturbarte. Esta mirada que desarma tiene una profundidad que va más allá de lo superficial. No es solo un acto físico, sino un mensaje claro de que tu paz interior es intocable. La próxima vez que te enfrentes a una situación de conflicto, recuerda esta práctica estoica. No te dejes llevar por el impulso de reaccionar. En lugar de eso, enfrenta la situación con tu mirada y observa cómo los demás empiezan a sentirse incómodos antes que tú. Ellos verán en tus ojos que no hay miedo, que no hay debilidad, y al final te darás cuenta de que, en muchos casos, el simple acto de mirar fijamente puede ser mucho más desarmante que cualquier palabra. 3. La sonrisa inescrutable. Sonríe exactamente así cuando intenten humillarte. Revela dominio y los deja sin argumentos. Hay momentos en la vida en los que alguien intenta humillarte, ya sea con palabras, actitudes
o incluso insinuaciones sutiles. En estos instantes, la mayoría de las personas tienden a reaccionar. Se sienten atacadas, se ofenden y responden con defensas, justificaciones o incluso agresión. Pero, ¿y si pudieras hacer todo lo contrario? ¿Y si pudieras, con una sola acción, neutralizar toda esa energía negativa sin decir una palabra? Esa acción es la sonrisa estoica. La sonrisa que te voy a enseñar no es la sonrisa común que puedes ofrecer a tus amigos o seres queridos. No es una sonrisa de cortesía ni una sonrisa nerviosa ante una situación incómoda. Es una sonrisa inescrutable que transmite calma, seguridad y dominio. Como dijo Séneca, el sabio no es aquel que se enfada con el insulto, sino el que lo enfrenta sin inmutarse. Esta sonrisa no solo es una herramienta de control emocional, sino una poderosa estrategia psicológica que deja al agresor sin argumentos. Imagina que estás en medio de una situación tensa. Alguien intenta humillarte, probablemente con un comentario sarcástico o una burla indirecta. La reacción más común sería sentir rabia o dolor, incluso defenderte de inmediato. Pero en lugar de eso, sonríes, y no cualquier sonrisa. Sonríes con calma, como si todo eso no te afectara lo más mínimo. Esta sonrisa no es una fachada, no es una defensa. Es una manifestación de tu dominio interior, de tu capacidad para mantenerte sereno ante lo que otros intentan provocarte. La sonrisa inescrutable refleja lo que Epicteto enseñó. No podemos controlarlo todo, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Y con esa sonrisa, estás tomando el control. Lo increíble de esta sonrisa es que no depende de tu estado de ánimo. No importa si en ese momento te sientes herido o vulnerable, cuando decides sonreír con dominio, en ese mismo instante el poder pasa a tus manos. Esa sonrisa dice todo: no me afectas, no soy presa fácil. La sonrisa inescrutable es tan poderosa porque no solo desarma, sino que confunde al otro. ¿Cómo puede alguien que te intenta hacer daño reaccionar ante una sonrisa tranquila, que no muestra ni enojo ni miedo? El agresor no tiene argumentos ante una persona que con total serenidad puede hacer frente a los ataques sin perder la compostura. Piensa en un escenario en el que alguien intenta ridiculizarte frente a otras personas. Mientras todos esperan que reacciones de alguna forma, tal vez defendiéndote o buscando una justificación, tú simplemente sonríes. Y no una sonrisa nerviosa, sino una sonrisa profunda que dice: lo que me dices no tiene el poder de hacerme cambiar. Marco Aurelio ya entendía esto cuando escribió: lo que otros piensan de mí no me afecta, porque yo soy el único que puede decidir cómo me siento. La sonrisa estoica es el reflejo de esa sabiduría. Tú decides cómo reaccionas. Tú decides no dejar que las palabras o los actos de los demás te alteren. Esta sonrisa no es una sonrisa de sumisión, sino de aceptación absoluta. Aceptas que la gente a tu alrededor puede intentar humillarte, pero entiendes que sus palabras no tienen poder sobre ti. Al sonreír, demuestras que no te tomas personalmente la agresión, que no le das valor a algo que no vale la pena. Es como un espejo que refleja la debilidad del agresor y la convierte en su propia inseguridad. Cuando sonríes de esta manera, no solo proteges tu paz interior, sino que reconoces el control absoluto sobre tu propia mente. No dejes que los demás roben tu paz, y no dejes que te arrastren a una reacción que solo alimentará el ciclo de conflicto. La sonrisa inescrutable es el símbolo de tu poder sobre ti mismo. Te muestra como alguien que no necesita pelear para ganar, porque ya has ganado la batalla interna. Esta sonrisa es tu escudo, una manifestación externa de tu fortaleza interna, que deja claro a todos que no serás vulnerable a sus provocaciones.
Esta sonrisa es un acto estoico de dominio total sobre tus emociones. No solo es una manera de desarmar a quienes intentan atacarte, sino una declaración de independencia emocional. No importa cuántos intenten humillarte, tu sonrisa es tu respuesta. Y lo mejor de todo, es una respuesta que no necesitan entender, porque al final no es sobre ellos, es sobre ti. Y tú has decidido no permitir que nada ni nadie te haga perder tu paz. Todo comienza en tu mente. Si cambias tu forma de pensar y cambias tu vida, ¿qué pensamiento elegirás alimentar hoy? Escribe tu respuesta y activa tu transformación interior. 4. El lenguaje corporal del poder. Esta postura de Marco Aurelio, manos atrás, hombros relajados, proyecta autoridad sin decir nada. El poder no siempre se muestra a través de palabras o gestos dramáticos. A menudo, el poder se revela en la forma en que nos presentamos ante el mundo, en la postura silenciosa que proyectamos sin necesidad de abrir la boca. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, entendía que la verdadera autoridad no viene de la palabra, sino de la presencia. Su postura, siempre erguida y segura, transmitía poder sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Una de las posiciones que más destaca en las representaciones de Marco Aurelio es aquella en la que sus manos están atrás y sus hombros relajados. Esta postura no es solo física, es una declaración de control absoluto sobre uno mismo, una forma de decir, soy dueño de mis emociones, de mi mente y de mi cuerpo. Es una postura que refleja seguridad, pero que no necesita imponerse, porque el poder se siente antes de ser verbalizado. El lenguaje corporal tiene una influencia mucho más grande de lo que a menudo imaginamos. Las personas perciben tu energía antes de que siquiera hables. Y cómo te posicionas en una sala puede determinar si los demás te perciben como alguien confiable, fuerte y respetado, o como alguien inseguro y fácilmente manipulable. Esta postura de Marco Aurelio es una de las armas más poderosas que puedes usar sin tener que decir una sola palabra. Como nos recuerda Séneca, la grandeza no reside en lo que haces, sino en lo que proyectas con tu ser. Tu cuerpo habla por ti, incluso cuando no abres la boca. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, sin quererlo, te has encorvado o has adoptado una postura cerrada? Quizás en una reunión, frente a una crítica o en una situación incómoda. Eso, sin que te des cuenta, envía un mensaje de vulnerabilidad, de falta de control. Tu cuerpo, al igual que tus palabras, transmite un mensaje constante al mundo. Cuando adoptas una postura cerrada, te muestras inseguro, pero al contrario, al mantener los hombros relajados y las manos ligeramente atrás, estás mostrando una actitud abierta, receptiva, pero a la vez firme. Es un acto consciente de no permitir que nada ni nadie te desestabilice. El simple acto de relajar tus hombros y mantener las manos ligeramente detrás de ti tiene un impacto inmediato. No es solo sobre cómo los demás te perciben, sino sobre cómo te sientes en ese momento. Cuando adoptas esta postura, tu mente comienza a alinearse con esa sensación de control y poder. Como Epicteto nos enseñó, no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos lo que define nuestra paz. Cuando adoptas esta postura de autoridad, no solo estás proyectando poder hacia afuera, sino que también estás tomando el control de tu propio interior. Esta postura también se relaciona con el concepto estoico de imperturbabilidad. Un estoico no se ve afectado por las tormentas externas, porque ha cultivado una mente fuerte y una voluntad inquebrantable. Al adoptar una postura erguida y relajada, estás recordando a tu cuerpo y a tu mente que no te dejarás arrastrar por las emociones. Tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante cualquier circunstancia.
Esta postura es el reflejo físico de esa decisión. Ahora, imagina que entras a una habitación llena de personas que buscan algo en ti: validación, poder, influencia. Lo que las personas no saben es que la verdadera influencia no viene de las palabras, sino de la energía que proyectas. Al adoptar una postura confiada, como la de Marco Aurelio, estás enviando un mensaje claro: soy una persona que sabe lo que quiere, que no necesita gritar para que los demás lo escuchen, porque mis acciones hablan por mí. En el mundo moderno, esta postura sigue siendo igualmente poderosa. No se trata de una postura arrogante, sino de una postura llena de confianza y control. Los estoicos enseñan que el verdadero poder no proviene de la dominación externa, sino del dominio sobre uno mismo. Al proyectar una postura que muestra tu calma interior, los demás comenzarán a percibirte de una manera completamente diferente. En lugar de ser el que reacciona, te convertirás en el que dicta el tono de la interacción, de la reunión, de la situación. La gente sentirá el respeto que emanas sin que digas una sola palabra. Es importante que entiendas que esta postura no es una técnica de manipulación, sino un reflejo de tu equilibrio interior. La verdadera autoridad no es forzada, no es impuesta. Es algo que fluye naturalmente desde dentro de ti, como el agua que fluye de una corriente tranquila pero constante. Y esa es la clave de esta postura estoica. No es un acto de arrogancia, sino de grandeza interior. Al adoptar esta postura de Marco Aurelio, te alineas con la tradición estoica de la serenidad y la automaestría. Recuerda siempre que, como enseñó Marco Aurelio, el mejor modo de vengarse de alguien es no ser como él. Y al mantener esta postura, no solo estás protegiendo tu propia paz, sino que estás mostrando al mundo que no permitirás que nadie te perturbe, que eres dueño de tu destino y que tu presencia misma es un testimonio de autoridad silenciosa. 5. La respuesta que los deja en shock. La provocación es un arte, y quienes nos atacan a menudo lo hacen con la esperanza de vernos perder el control. La ira, el sarcasmo, las palabras mordaces son los instrumentos con los que buscan que nos despojemos de nuestra paz interior. Quieren que respondamos, que reaccione, que defendamos nuestro honor con la misma agresividad. Pero en el camino estoico, la verdadera victoria radica en no ser arrastrado por esas emociones primarias. La respuesta más poderosa no es la que emana del deseo de ganar, sino la que proviene de la serenidad y el control absoluto. Y esto es lo que te enseñará el estoicismo: cómo enfrentar las provocaciones con calma imperturbable. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, entendía profundamente la fuerza que viene con el autocontrol. Cuando alguien te provoca, lo que esperan es una reacción, una muestra de debilidad o incluso una defensa impulsiva. Pero lo que realmente los deja en shock es la ausencia de una reacción emocional. Cuando alguien te provoca y tú, en lugar de gritar o defenderte, simplemente ofreces una respuesta tranquila pero contundente. Eso es lo que realmente los desconcierta. Es el poder de no reaccionar de la manera que esperan lo que les muestra que tú eres alguien con control, alguien capaz de mantener su paz, incluso en medio de la tormenta. Séneca nos enseñó que, cuando alguien nos provoca, la ira solo nos hace esclavos. Esta frase es clave. La ira es como una tormenta que arrasa, pero la calma es como el océano profundo que permanece inquebrantable. En lugar de ceder a la ira, tú eliges la calma. En lugar de perder la compostura, tú mantienes tu dignidad. La verdadera fortaleza no se demuestra en la respuesta emocional, sino en la habilidad para mantenerse sereno y eliminar la necesidad de justificarse o defenderse.
No hay nada más poderoso que una mente tranquila que no permite que las emociones tomen el control. ¿Por qué es tan poderosa esta respuesta estoica? Porque al mantenerte calmado, te estás posicionando por encima de la situación. No estás reaccionando, sino respondiendo. Y lo que más inquieta a quienes intentan provocarte es que no logran anticipar tu comportamiento. Quieren que reacciones, pero cuando tu respuesta es calmada y razonada, se encuentran sin palabras, sin armas para atacar. El silencio, la calma y la seguridad que proyectas hacen que el agresor se quede estancado sin saber cómo continuar. Un ejemplo clásico de estoicismo es la actitud de Marco Aurelio. Durante su reinado se enfrentó a traiciones, calumnias y la lucha constante por mantener la paz en su imperio. Sin embargo, Marco Aurelio nunca se dejó llevar por la ira ni la frustración. Siempre mantuvo una actitud serena y contemplativa, lo que le permitió tomar decisiones sabias, incluso en situaciones de máxima presión. Este es el poder de la respuesta controlada. Cuando eliges no ceder a las provocaciones, no solo te proteges a ti mismo, sino que también demuestras tu superioridad emocional. La gran lección es que cuando alguien intenta humillarte o provocarte, lo primero que esperan es que respondas. Pero la verdadera respuesta no radica en reaccionar. La verdadera respuesta es no reaccionar. Es mejor estar tranquilo y bien educado que ceder a la ira y dar rienda suelta a las pasiones. Como bien decía Séneca, tu calma no es debilidad, sino fortaleza. Al elegir no entrar en su juego, al mantener tu paz, estás enviando un mensaje claro. No estás dispuesto a perder tu control emocional por algo tan trivial como una provocación. Es importante recordar que no tienes que demostrar nada a nadie. Cuando te atacan, la única batalla que tienes que librar es dentro de ti mismo. No se trata de ganar o perder frente a ellos, sino de mantener tu integridad, tu paz y tu sabiduría. El que controla sus emociones es el que tiene el verdadero poder. Por eso, la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda que no tienes que entrar en su juego. En lugar de defenderte, elige la respuesta estoica. Mantén la calma, respira profundamente y, si es necesario, responde con una frase sencilla pero poderosa, como las que enseñó Séneca. Este tipo de respuesta no solo deja a los demás sorprendidos, sino que también te da el control total de la situación. No necesitas gritar, no necesitas justificarte, solo necesitas tu calma, tu autocontrol y un firme compromiso con tu paz interior. Esta es la verdadera victoria, y es algo que ningún agresor podrá arrebatarte, sin importar cuán fuerte sea la provocación. Recuerda que, como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando aprendas a no dejar que las provocaciones te afecten, habrás ganado una de las batallas más importantes, la batalla de tu propia paz interior. 6. El arte de ignorar selectivamente. El arte de ignorar no es una debilidad ni una huida, es, más bien, una estrategia profunda y poderosa en la filosofía estoica. Ignorar selectivamente lo que no merece nuestra atención es una habilidad que te coloca en una posición de control total, al no permitir que el ego de los demás te afecte. Cuando alguien busca provocarte, humillarte o simplemente invadir tu paz con su negatividad, lo que más duele a esa persona no es una respuesta emocional tuya, sino tu absoluta indiferencia. En la sociedad actual, todos estamos constantemente bombardeados por opiniones, críticas y juicios de los demás. La constante exposición a las redes sociales, las conversaciones superficiales y las demandas externas parecen invitarte a responder a todo, a reaccionar a cada comentario, a cada mirada despectiva.
Pero el estoicismo te enseña que el verdadero poder reside en lo que eliges ignorar. No todo merece tu atención, ni tu energía, y mucho menos tu tiempo. La habilidad para ignorar selectivamente es una de las mayores manifestaciones de autocontrol y sabiduría. El hombre sabio no es aquel que responde a todas las provocaciones, sino aquel que elige con cuidado a qué responder. Epicteto. El acto de ignorar selectivamente es un castigo sutil pero devastador para los egos frágiles. Quienes te provocan, te critican o intentan manipularte, lo que más desean es una reacción de tu parte. Están buscando una respuesta emocional que valide su ego, una oportunidad para ver cómo te afectan. Cuando optas por no responder, por no entrar en su juego, los dejas vacíos, sin alimento para su orgullo. Ignorar no significa ser indiferente ante todo lo que sucede a tu alrededor, ni convertirte en una persona apática. Significa ser selectivo en lo que merece tu atención. Elige lo que verdaderamente es importante para ti y, por tanto, lo que realmente requiere tu energía. Ignorar es un acto de sabiduría porque te permite preservar tu paz interior, tu serenidad y no desgastarte en luchas que no merecen la pena. La clave está en entender que no todo lo que se te dice es un reflejo de tu valor. Las críticas y provocaciones son, en su mayoría, un reflejo de las inseguridades de quien las emite. Cuando decides ignorar esas palabras vacías, estás despojando al otro de su poder sobre ti. Estás negándote a ser una víctima de su necesidad de invalidar a los demás para sentirse mejor consigo mismo. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, comprendió que el control sobre nuestras emociones es esencial para vivir una vida plena. En sus meditaciones escribió: si alguien te hace mal, no respondas con maldad, sino con indiferencia. Esta indiferencia no es indiferencia hacia la persona, sino hacia el daño que puede hacer sobre ti. Ignorar no es una huida. Es un acto de sabiduría que destruye los egos frágiles y te posiciona como el que controla su reacción. Cuando alguien busca que te sientas inferior, que te sientas mal por su actitud y tú eliges no reaccionar, lo que realmente estás haciendo es proteger tu energía. No se trata de ser pasivo, sino de ser estratégico. Responder a todos los estímulos es gastar energía de manera innecesaria, es entrar en un ciclo de validación externa que solo te desgasta. Al ignorar selectivamente, tomas el control total sobre cómo te afectan las palabras y los actos de los demás. El arte de ignorar selectivamente es también un acto de autoafirmación. Significa que no necesitas la aprobación de nadie para validar tu existencia. No te dejas arrastrar por los comentarios vacíos ni por las expectativas ajenas. El mundo, las personas a tu alrededor, las situaciones cotidianas intentarán constantemente quitarte tu paz, pero solo tú tienes el poder de decidir qué permitir y qué rechazar. Cada vez que alguien intente alterarte, recuerda: lo que otros piensan de ti no es tu problema. Esta frase de Epicteto encapsula a la perfección el poder de la indiferencia selectiva. Cuando eliges ignorar lo que no te beneficia, no solo te proteges, sino que te conviertes en una persona imparable, un ser humano que ha entendido que la verdadera libertad es no depender de la aprobación o los juicios ajenos. En la vida cotidiana, este arte de ignorar selectivamente puede ser una herramienta invaluable para mantener tu paz mental y emocional. No te conviertas en un prisionero de las palabras de los demás. Sé selectivo en lo que escuchas, en lo que absorbes y sobre todo en lo que decides no dejar entrar. Este poder de decidir lo que merece tu atención te permitirá avanzar en la vida con una fuerza interior imparable.
La mente obedece a lo que repites. ¿Qué hábito mental vas a reforzar hoy? Deja tu respuesta y empieza a programar tu mente para la excelencia. 7. ¿Cómo convertir sus insultos en combustible? Usa sus palabras como Zenón. Transforma el veneno en medicina para tu crecimiento. Cuando alguien te insulta, lo primero que puede surgir es una sensación de ira, humillación o impotencia. Te sientes atacado, como si te estuvieran destruyendo por dentro. Sin embargo, en lugar de reaccionar de la manera en que te dictan tus emociones, ¿qué pasaría si usaras esas mismas palabras como combustible para tu propio crecimiento? Y si pudieras convertir el veneno que otros intentan inyectarte en medicina para tu evolución personal. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, vivió una vida llena de dificultades y críticas. A pesar de eso, nunca permitió que el veneno de las opiniones ajenas le afectara. En vez de ceder a la ira o el dolor, lo que hacía era transformar cada crítica en una oportunidad para mejorar su carácter. Es esto lo que distingue a los sabios de los que no lo son: la habilidad para convertir lo negativo en algo positivo, lo destructivo en algo constructivo. Imagina por un momento que alguien te insulta. Tal vez te dicen que no eres capaz, que no tienes lo que se necesita o que tus esfuerzos son inútiles. Es fácil caer en la trampa de responder impulsivamente, de intentar defenderte o probarles lo equivocado que están. Sin embargo, la verdadera fortaleza estoica está en hacer lo contrario, dejar que esas palabras no te lleguen, pero no como una forma de ignorancia, sino como una oportunidad para reflexionar y fortalecerte. Zenón enseñó que la verdadera sabiduría no está en lo que los demás piensan de ti, sino en cómo manejas esas opiniones. En lugar de ver un insulto como una amenaza, míralo como un reto. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hay algo de verdad en lo que me dicen? Si la respuesta es sí, utiliza esa información para mejorar. Si la respuesta es no, deja que esas palabras se disipen como el viento, sin que toquen tu ser. Un ejemplo práctico de esto lo podemos encontrar en Marco Aurelio, quien enfrentó enormes críticas y desafíos durante su reinado. Sin embargo, nunca permitió que las opiniones ajenas gobernaran su paz interior. En sus meditaciones escribió: «No pierdas el tiempo discutiendo lo que hacen los demás, ni las opiniones de los demás. Lo único que te pertenece es tu propia reacción». Este pensamiento refleja perfectamente la esencia del estoicismo. No puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Cuando te enfrentas a un insulto, recuerda que las palabras de los demás solo tienen el poder que tú decidas otorgarles. Si te dejas arrastrar por ellas, perderás tiempo y energía en algo que no merece la pena. Pero si las utilizas como combustible, como hizo Zenón, puedes crecer y transformarte en una mejor versión de ti mismo. Esto no significa que debas buscar constantemente la aprobación de los demás, ni mucho menos que debas justificar tus acciones ante quienes no te entienden. Significa que, a través de cada desafío, tienes la oportunidad de reafirmar tu propio carácter, de fortificar tu mente y tu espíritu. Las críticas pueden ser difíciles de digerir, pero en lugar de verlas como un ataque, míralas como un espejo. ¿Hay algo que puedas mejorar? Si es así, utilízalo como una herramienta para crecer. Si no, deja que el veneno de esos comentarios se transforme en medicina para tu mente. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cada vez que alguien intente derribarte con palabras, recuerda que tienes la capacidad de convertir ese veneno en algo positivo. Lo que otros intentan usar para destruirte, tú puedes utilizarlo para edificarte. Este es uno de los mayores secretos
de la sabiduría estoica, tomar lo que parece negativo y usarlo para fortalecer tu alma. No importa lo que te digan, tu paz interior es inviolable si decides no dejar que las opiniones externas afecten tu estado interno. Aprovecha cada insulto, cada crítica y utilízalo para mejorar tu disciplina, tu paciencia y tu resiliencia. Recuerda que la verdadera fuerza radica en tu capacidad para manejar lo que no puedes controlar y convertir esos desafíos en la energía que te impulsa hacia adelante. 8. La pausa que los desespera. Demora 7 segundos en responder, el tiempo exacto para que pierdan el control. La pausa de 7 segundos. Es un simple respiro, pero en ese breve intervalo el poder se despliega. Cuando te atacan, te insultan o intentan provocarte, tu instinto será reaccionar. Pero si decides detenerte y dejar pasar esos 7 segundos, habrás dado el primer paso hacia un control absoluto de la situación. ¿Por qué 7 segundos? Es el tiempo suficiente para romper el ciclo de reactividad y comenzar a pensar de manera racional. Un lapso que puede desarmar a quien te enfrenta y dejarlo desorientado, buscando una respuesta que ya no va a recibir. Este acto de detenerse no es una señal de debilidad, como muchos podrían pensar. Al contrario, es un signo de control y disciplina interna. En la filosofía estoica, la capacidad de tomar una pausa antes de actuar es fundamental. No es el ataque lo que define a un estoico, sino la reacción controlada frente al caos. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, en sus meditaciones, habla de la importancia de la reflexión antes de actuar. Él nunca se dejaba llevar por la primera emoción que lo invadía. Su comportamiento estaba marcado por la serenidad y la calma, incluso ante la adversidad. Imagina la siguiente situación. Alguien te insulta, te provoca, te desafía. El impulso inmediato es responder, defenderte, contraatacar. Pero si en vez de reaccionar de inmediato, decides tomar una pausa de 7 segundos, ese tiempo será suficiente para que tu mente se calme y te permita ver la situación con claridad. Este tiempo también es suficiente para que tu agresor se sienta incómodo. El atacante está esperando una respuesta rápida, quizás una reacción emocional, pero cuando no obtenga lo que esperaba, se quedará desconcertado. En esos 7 segundos, lo que realmente haces es tomar las riendas de la situación. Estás eligiendo tu respuesta y no permitiendo que el ataque decida por ti. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. La pausa de 7 segundos es tu oportunidad de elegir cómo responder. Es un acto de empoderamiento, un recordatorio de que no estás a merced de las circunstancias. Es importante entender que esta pausa no es una huida, ni un intento de ignorar el problema. Al contrario, es una forma de confrontarlo de manera estratégica. Al tomarte ese tiempo para reflexionar, puedes decidir si realmente vale la pena responder y cómo hacerlo. A veces, la mejor respuesta es no responder en absoluto. Ignorar a quien te provoca puede ser una forma poderosa de desarmar la situación. Y no es ignorancia, sino sabiduría estoica. En el contexto de las interacciones sociales y laborales, la pausa también es un método que cambia la dinámica del poder. La persona que te atacó espera una respuesta inmediata y cuando no la obtiene, comienza a perder control. Dejas de ser un objetivo fácil, una presa que reacciona impulsivamente. Ahora te conviertes en alguien impredecible, alguien que tiene el control, que elige cómo y cuándo interactuar. Además, al practicar la pausa, refuerzas tu capacidad de autocomprensión. Cada vez que decides esperar antes de reaccionar, estás entrenando tu mente para mantener la calma ante cualquier circunstancia.
Estás cultivando la virtud de la paciencia y de la autocontención, dos cualidades fundamentales del estoicismo. Zenón, el fundador del estoicismo, enseñaba que debemos aceptar lo que no podemos controlar y actuar con virtud frente a lo que sí podemos. La pausa es, de hecho, una manifestación de esta enseñanza. En lugar de reaccionar de manera impulsiva y perder el control, eliges actuar con virtud y calma. Finalmente, la pausa tiene un impacto psicológico no solo en ti, sino también en quienes te rodean. En situaciones conflictivas, las personas que buscan causar una reacción suelen quedarse desconcertadas cuando no obtienen lo que esperan. Esa confusión es una forma de perder el control. Y es en ese momento cuando realmente estás tomando la delantera. La capacidad de esperar, de permitir que el tiempo pase y de no dejarte arrastrar por la ira o la frustración, es lo que diferencia a los estoicos de los demás. Es lo que permite que su calma y control se mantengan intactos en medio del caos. En lugar de ser reactivos, se convierten en seres reflexivos, conscientes de sus emociones y, lo más importante, en control de ellas. Recuerda, 7 segundos pueden parecer una eternidad, pero son suficientes para que todo cambie. Aprovecha ese tiempo. Piensa antes de hablar, antes de actuar, porque en el fondo lo que define a un estoico no es cómo se defiende, sino cómo elige no dejarse afectar. En esos 7 segundos decides si permites que el caos te domine o si lo enfrentas con calma y poder. La pausa es, sin duda, un arma secreta del estoicismo. 9. Palabras que son puñales. Las palabras tienen un poder increíble. Son capaces de destruir o edificar, de herir profundamente o de sanar. El arte de usar las palabras con inteligencia, sobre todo en situaciones difíciles, es un principio fundamental del estoicismo. En lugar de reaccionar impulsivamente, los estoicos sabían que la verdadera fuerza radica en saber cuándo hablar y cómo hacerlo de manera precisa y con intención. Las palabras bien elegidas no solo protegen nuestro honor, sino que nos posicionan como individuos dueños de su paz interior, ajenos a las provocaciones externas. Es un poder que se cultiva, que requiere control emocional y una mente serena. El estoicismo, lejos de ser una filosofía pasiva, nos enseña que debemos actuar con resolución, pero también con inteligencia al elegir nuestras respuestas. Uno de los principios más claros de esta sabiduría es que en la mayoría de los casos, las ofensas externas no tienen poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Por ello, los estoicos ofrecían frases que, al ser dichas en el momento justo, no solo desarmaban a quienes intentaban atacar, sino que también los dejaban perplejos, sin respuesta, incapaces de tocar nuestra paz interior. 3 frases específicas han trascendido en la tradición estoica por su poder de cortar el ataque emocional con una precisión quirúrgica. La primera es simple y tajante: lo que no depende de ti no te afecta. Este es un recordatorio de que si alguien intenta menospreciarte o hacerte daño, lo que esa persona diga no tiene por qué afectarte. Solo importa lo que tú decidas hacer con esas palabras. Lo que no está en tu control no tiene poder sobre ti. Esta frase, aunque breve, tiene un impacto profundo, ya que al pronunciarla estás afirmando que no te vas a dejar manipular por las emociones ajenas. Alguien intenta herirte y tú, con esta frase, demuestras que no te importa lo que piensen. La paz interior viene de reconocer que lo único que podemos controlar es nuestra propia reacción. Y esta frase deja claro que no hay nada que esa persona diga que te haga perder el equilibrio. La segunda frase, igualmente poderosa, es: lo que pienses de mí no me interesa. Esta afirmación actúa como una muralla emocional.
Establece una barrera entre tu paz y las opiniones externas, eliminando cualquier intento de manipulación. En su esencia, esta frase es un acto de independencia emocional. Los estoicos nos enseñan que no debemos vivir a la sombra de los juicios de los demás. Vivir bajo la constante preocupación de lo que los demás piensan de nosotros es entregarles poder sobre nuestra vida. Al usar esta frase, estás diciendo que tu valor no depende de la validación externa, sino de tu propio entendimiento de ti mismo. Así, no permites que las palabras de los demás te afecten, ni les das la oportunidad de cuestionar tu autoestima. La tercera frase, más directa aún, es: no eres más que un reflejo de tu propia inseguridad. Este comentario es un golpe certero al ego de quien te provoca, porque al poner en evidencia su inseguridad, no solo dejas claro que su intento de atacarte es un reflejo de sus propias debilidades, sino que también los colocas en una posición de vulnerabilidad. Esta frase deja claro que el ataque hacia ti no tiene nada que ver contigo, sino con el miedo y la inseguridad de la otra persona. Al pronunciarla, te colocas en una posición de superioridad emocional. No solo te desvinculas del ataque, sino que lo conviertes en un espejo para quien te lo lanza. Estas tres frases son ejemplos perfectos de cómo el estoicismo puede ser aplicado en la vida cotidiana para protegernos de los ataques emocionales, sin perder la calma ni caer en provocaciones. Son una herramienta poderosa que te permite mantener tu serenidad y al mismo tiempo dejar claro que no eres una víctima. Eres dueño de tus emociones, de tus reacciones, y tus palabras tienen el poder de desarmar cualquier intento de control externo. No necesitas gritar, no necesitas defenderte con agresividad. La verdadera fuerza está en la calma, en la confianza de que no hay nada que los demás puedan hacer para alterarte, siempre que tú mantengas el control de ti mismo. El estoicismo, con su enfoque racional y sereno, te enseña a usar las palabras no para atacar, sino para mantener tu integridad, tu paz interior. Las palabras son poderosas y, al aprender a utilizarlas correctamente, no solo proteges tu honor, sino que te posicionas como alguien que no es fácil de manipular ni de perturbar. Con estas frases te conviertes en una figura que los demás respetan, no porque los hayas humillado, sino porque has demostrado ser más grande que cualquier ataque emocional que intenten lanzarte. La mente es tu aliada o tu enemiga, según cómo la entrenes. ¿Qué harás hoy para convertirla en tu mayor fuerza? Comparte tu compromiso y empieza a actuar. 10. El método del espejo. El poder de un espejo no solo reside en mostrarte tu reflejo físico, sino también en mostrarte lo que otros intentan proyectar sobre ti. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no radica en cómo respondemos a las agresiones externas, sino en cómo elegimos procesarlas internamente. El método del espejo es una técnica tan poderosa como simple, que utiliza las mismas energías negativas que te lanzan hacia ti, reflejándolas de vuelta. Imagina que estás siendo atacado verbalmente, que alguien intenta minarte, provocarte o humillarte con sus palabras. En lugar de reaccionar con furia o sumisión, como muchos harían, aplicas el método del espejo. Es una táctica estoica que consiste en devolver al agresor una versión amplificada de sus propias palabras, gestos o actitudes, de forma calmada, sin perder el control ni el respeto propio. El objetivo no es vengarse ni humillar a la otra persona, sino mostrarle cómo sus actitudes negativas afectan a los demás y cómo, a través de tu serenidad, esas agresiones se devuelven con un giro tan inesperado que los desarma. El primer paso es observar sus gestos. Si una persona te lanza una mirada con desdén,
una sonrisa burlona o te habla con desprecio, no reacciones de inmediato. En lugar de responder con hostilidad o permitir que sus gestos te afecten, replica sutilmente. Refleja su expresión, su postura, incluso su tono de voz, pero sin la intención de imitarla en su totalidad. Hazlo de manera natural, sin exageraciones, solo para que la otra persona se dé cuenta de que ha quedado expuesta por su propia actitud tóxica. Es como devolverle un balón en una partida de tenis. Lo que te lanzó regresa, pero de una forma que no esperaban. Este método es eficaz porque genera incomodidad en el agresor. La gente que tiene malas intenciones suele basar su poder en la desestabilización emocional de los demás. Pero al devolverles sus mismos gestos o actitudes, les haces ver que su intento de manipulación o desprecio ha sido percibido y reflejado. No estás reaccionando con ira ni callando con sumisión. Simplemente estás reflejando lo que ellos intentan proyectar. Los estoicos comprendían que uno de los mayores enemigos del alma es la respuesta impulsiva. Actuar bajo la presión emocional solo aumenta el sufrimiento, ya que nos arrastra a un ciclo de reacciones que no reflejan nuestra verdadera naturaleza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla sobre cómo las personas que nos atacan o nos provocan son, en realidad, esclavas de sus propias pasiones y debilidades. Al usar el método del espejo, tú no te conviertes en parte de ese ciclo. No caes en el juego de los egoístas ni te sumerges en su veneno. Simplemente les devuelves lo que te dieron, de una manera que los obliga a confrontar lo que han hecho. La clave está en el control. Tú decides cómo reaccionas. Y el método del espejo requiere que tengas plena conciencia de tu actitud interna. Si simplemente lo haces para humillar o hacer que la otra persona se sienta mal, entonces no has entendido el propósito estoico detrás de esta técnica. No se trata de venganza, sino de mostrarles con tu serenidad que no puedes ser alterado por sus provocaciones. Es una forma de decir: lo que haces no tiene poder sobre mí. Reflejar su toxicidad los hace dudar de sí mismos. La gente que actúa desde la toxicidad rara vez está preparada para enfrentar sus propios actos reflejados en el otro. Por eso, cuando tú respondes con el mismo gesto que ellos te muestran, les haces tomar conciencia de lo que están haciendo, sin necesidad de gritar o condenar. En muchos casos, esto es suficiente para que la otra persona se detenga y reflexione, al darse cuenta de que su comportamiento no tiene el efecto que deseaban. No es que los hayas derrotado, sino que has mostrado una forma de existencia más elevada, donde no te dejas arrastrar por la negatividad. Este método también te da poder sobre ti mismo. Al mantener la calma y reflejar lo que te lanzan, te estás entrenando para no ser esclavo de las emociones ajenas. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. El método del espejo pone en práctica esta sabiduría, ya que lo que los demás hagan o digan sobre ti no te afecta directamente. Solo afecta si tú lo permites, y al reflejarlo de vuelta, estás demostrando que la única reacción que importa es la tuya, una que está gobernada por la razón, no por las emociones. Finalmente, este método también es un recordatorio para ti de que, aunque las agresiones externas sean inevitables, tu paz interna es completamente opcional. Nadie tiene poder sobre cómo te sientes, a menos que tú lo permitas. La verdadera victoria, según los estoicos, es aquella que se libra dentro de ti. Aplicando el método del espejo, no solo te proteges de los ataques externos, sino que, más importante aún, te mantienes fiel a tu verdadera naturaleza, sin permitir que las emociones ajenas te desvíen de tu camino hacia la serenidad.
11. Cómo usar su energía contra ellos. La filosofía estoica nos enseña que las adversidades no son más que oportunidades disfrazadas. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, los estoicos nos invitan a transformarlos en herramientas para nuestro crecimiento personal. Esta mentalidad se puede aplicar incluso a los ataques o agresiones que recibimos de otras personas. En lugar de dejarnos consumir por el odio o el desprecio de los demás, podemos canalizar esa energía negativa a nuestro favor, utilizándola como una fuerza que nos impulse a ser más fuertes, más resilientes y más sabios. El arte de usar la energía de la agresión en tu beneficio es uno de los secretos más poderosos de los grandes pensadores estoicos. Cuando alguien te agrede verbal o emocionalmente, su intento es, consciente o inconscientemente, desestabilizarte, hacer que pierdas el control y que entres en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, si en lugar de reaccionar impulsivamente, logras redirigir esa agresión hacia un propósito positivo, transformas lo que podría haberte debilitado en una fuente de poder. Imagina que alguien te lanza un insulto o un comentario destructivo. La reacción natural podría ser sentirte atacado, herido o incluso responder de manera defensiva. Pero como decía Séneca, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Este es el punto de inflexión. Si decides ver esa agresión como una energía que no te pertenece, pero que puedes dirigir a tu favor, entonces tomas el control de la situación. Para usar la energía de la agresión en tu beneficio, debes primero ser consciente de que la forma en que te sientes no es lo que determina tu paz interior, sino lo que decides hacer con esos sentimientos. El primer paso es detenerte un momento antes de reaccionar. Esto te da el espacio necesario para evaluar la situación y decidir cómo vas a canalizar esa energía de manera constructiva. Si respondes con rabia, te estás dejando arrastrar por la emoción de la otra persona y pierdes tu poder. Pero si decides en su lugar usar su odio como una fuente para tu crecimiento, entonces transformas la situación completamente. Una forma de hacerlo es utilizar esa agresión como una especie de combustible para tu propio desarrollo personal. Si alguien te insulta, en lugar de responder con resentimiento, puedes aprovechar ese momento para reflexionar sobre lo que esa persona está proyectando. ¿Por qué intentan atacarte? ¿Qué necesidad insatisfecha o inseguridad están intentando cubrir con su agresión? Al poner esta agresión bajo la lupa de tu propia reflexión, puedes aprender más sobre ti mismo y sobre cómo las personas que te rodean gestionan sus propios conflictos internos. Como Marco Aurelio solía decir, lo que está en tu poder es la forma en que reaccionas. Y esta es la clave. Reaccionar de manera consciente sin dejar que la agresión te controle, sino utilizándola como una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento. Cada vez que logres convertir una agresión externa en una oportunidad interna, estarás fortaleciendo tu carácter y elevando tu resiliencia. Esa es la verdadera fuerza estoica. Ser capaz de transformar lo que te destruye en algo que te impulsa hacia adelante. Además, puedes canalizar esa energía para mantener la calma y la serenidad en el rostro de la adversidad. Las personas que intentan agredirte, ya sea verbalmente o emocionalmente, están buscando una reacción de tu parte. Si respondes con control y autoconciencia, mostrando que sus esfuerzos no tienen poder sobre ti, no solo les demostrarás que no pueden manipular tus emociones, sino que también te fortalecerás en el proceso. La gente que te ataca puede que espere una reacción impulsiva o emocional, pero si en lugar de eso les ofreces una respuesta tranquila pero firme, demostrarás que su agresión es impotente.
Finalmente, al usar la agresión de otros en tu beneficio, también estás protegiendo tu bienestar emocional. Al no dejarte arrastrar por los ataques externos, tomas el control de tu energía y la usas para elevarte en lugar de disminuirte. Séneca también decía: la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Cuando aprendes a convertir la energía negativa que otros intentan arrojarnos en algo que nos fortalece, estás aprendiendo a bailar bajo la tormenta de la vida, sin perder la calma ni la serenidad. Usar la agresión ajena en tu beneficio no significa ignorarla o fingir que no te afecta. Significa ser lo suficientemente fuerte como para no dejarte arrastrar por ella y transformarla en algo que te empuje hacia tu mejor versión. Es una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar en tu vida, no solo para defender tu paz interior, sino también para crecer a través de los desafíos que la vida te presenta. La agresión se convierte en tu ventaja cuando aprendes a manejarla con la sabiduría estoica, aprovechándola como un trampolín para tu propio crecimiento y fortaleza. Lo que siembras en tu mente florece en tu vida. ¿Qué pensamientos sembrarás hoy para cosechar fortaleza? Escribe tu decisión y comienza a cultivarla. 12. La salida elegante. Abandona conversaciones tóxicas con este movimiento estoico que te hace invencible. En el mundo actual, las conversaciones tóxicas son inevitables. Ya sea en el trabajo, entre amigos o incluso en la familia, todos nos enfrentamos a momentos donde las palabras se convierten en cuchillos afilados. Las personas a veces, sin querer, o incluso de forma intencional, intentan arrastrarnos a discusiones inútiles que solo buscan hacernos perder tiempo y energía. Pero, como enseñaban los grandes estoicos, no todo merece nuestra atención, y mucho menos nuestra participación emocional. La salida elegante es una de las herramientas más poderosas que puedes aprender a usar. Este concepto se refiere a saber cuándo y cómo retirarte de una conversación que no aporta valor, que es destructiva o simplemente tóxica. En lugar de quedarte atrapado en el ciclo interminable de discusiones sin sentido, sabes cuándo es el momento de retirarte sin que tu dignidad se vea comprometida. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes abandonar una conversación con elegancia sin parecer débil o indiferente? Aquí entra en juego la filosofía estoica. La clave está en entender que tu paz interior es más importante que cualquier conversación. Los estoicos creían que las emociones deben ser controladas, no controladas por los demás. Así que, cuando una conversación empieza a tornarse tóxica, en lugar de entrar en el juego emocional del otro, elige dar un paso atrás con serenidad. No necesitas explicar por qué te retiras ni justificar tu decisión. Simplemente lo haces con calma y firmeza. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, decía: lo que está fuera de tu control no debe alterar tu paz. Aplicado a las conversaciones, esto significa que no debes permitir que las palabras de los demás perturben tu estado interno. Cuando alguien intenta provocarte, hacerte sentir menos o arrastrarte a una discusión innecesaria, recuerda que tienes el control total sobre tu respuesta. La salida elegante no es una retirada de la confrontación, es una decisión consciente de no permitir que esa interacción te afecte. Al abandonar una conversación tóxica, lo haces sin hostilidad, sin resentimiento, sin dejar que te afecte emocionalmente. Lo más importante es cómo lo haces. Un simple gesto, como mantener la compostura y decir algo como: prefiero no continuar con esta conversación ahora. O incluso simplemente hacer una pausa, mirar a la otra persona con serenidad y dar un paso atrás. Es suficiente para transmitir que no estás dispuesto a caer en la trampa del conflicto.
estás demostrando que tu paz interior tiene un valor mucho mayor que cualquier discusión que no tenga solución. Además, este acto de retirarte no solo te da poder a ti, sino que también impacta a la otra persona. Muchas veces, cuando alguien está tratando de arrastrarte a una confrontación y ve que no lograste engancharte, se siente desarmado. Al no responder con ira, simplemente te retiras de la situación con dignidad, y esto puede generar una profunda impresión en quienes te rodean. El control de uno mismo es una de las lecciones más poderosas que el estoicismo puede ofrecernos. Finalmente, al practicar la salida elegante, fortaleces tu autocontrol. Y eso es lo que te convierte en invencible. No importa lo que los demás digan o hagan. Tú sabes cuándo es el momento adecuado para irte y cuándo es el momento adecuado para mantener tu calma. No necesitas validar tu valor ante nadie, ni demostrar que tienes razón en cada conversación. La verdadera fuerza está en saber cuándo dar un paso atrás, sin perder el respeto por ti mismo ni por la otra persona. La próxima vez que te enfrentes a una conversación tóxica, recuerda que el silencio y la calma son tus mejores aliados. La salida elegante no solo te permite mantener tu paz interior, sino que también te da el poder de salir de cualquier situación que amenace con desestabilizarte. Como decía Séneca, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en no ser esclavos de lo que queremos. Y al retirarte con serenidad de una conversación tóxica, demuestras tu total independencia emocional, tu dominio sobre ti mismo y tu invulnerabilidad. 13. El secreto de la indiferencia activa. Imagina que te insultan, te provocan y tú simplemente no reaccionas. ¿Cómo te sentirías si pudieras mantener tu paz en medio del caos? La indiferencia activa es una de las armas más poderosas que puedes desarrollar para enfrentarte a la vida con serenidad y control. Y no es lo mismo que la indiferencia pasiva, esa que surge cuando te desconectas de todo, de las emociones, de las relaciones, de las situaciones que te rodean. La indiferencia activa no es un rechazo total del mundo exterior, sino una decisión consciente y deliberada de cuándo y cómo involucrarte emocionalmente en algo. Es una práctica profunda de autocontrol que, al ser perfeccionada, puede dejar a los demás desconcertados, porque ellos no entienden por qué. Cuando intentan provocarte o hacerte daño, simplemente no reaccionas. Y eso los confunde más que cualquier otra cosa. No te dejes arrastrar por lo que los demás dicen o hacen. Lo único que depende de ti es tu reacción. Marco Aurelio en La filosofía estoica. El control de las emociones es fundamental. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes, enseñaba que no debemos dejarnos llevar por lo que está fuera de nuestro control. Cuando alguien intenta afectarnos, ya sea con palabras, actitudes o comportamientos tóxicos, lo único que podemos controlar es nuestra respuesta. Y aquí es donde entra la indiferencia activa. Puedes elegir cuándo y cómo permitir que algo te importe. No te importa todo, pero sabes exactamente lo que debes valorar y por qué lo haces. Imagina por un momento que alguien te insulta o te provoca. La reacción habitual es sentir que la ofensiva duele, que algo se mueve dentro de ti. Pero con la indiferencia activa, decides no darles el poder de hacerte reaccionar. No dejas que su veneno entre en ti. Estás en control de tu respuesta. De repente, el insulto se vuelve irrelevante porque has aprendido que lo único que importa es cómo tú eliges reaccionar. Es una habilidad que puedes desarrollar con práctica y conciencia. No te dejes arrastrar por lo que los demás dicen o hacen. Lo único que depende de ti es tu reacción. Este enfoque no te hace frío ni insensible. Al contrario,
te hace más consciente de lo que realmente vale la pena. Te das cuenta de que no todas las batallas merecen ser luchadas. Cada vez que decides no reaccionar de la manera que la otra persona espera, lo haces desde un lugar de poder interno. La indiferencia activa te hace impenetrable. Aprendes a no dar energía a aquello que no lo merece. Nadie puede tocar tu centro porque tú has establecido límites claros sobre lo que te importa. Y lo mejor de todo, no te arrastras al caos emocional de los demás. No te define lo que los demás piensan de ti. Recuerda que esto no se trata de ignorar a las personas ni de cerrar tu corazón a las situaciones. Se trata de hacer una elección consciente, darles la importancia a aquellas cosas que realmente enriquecen tu vida y dejar ir todo lo demás. Como decía Séneca, no es el que tiene poco lo que empobrece, sino el que ansía más. La indiferencia activa es una técnica estoica que te permite mantener la paz interna y el control emocional. Te enseña a saber cuándo no importar, a elegir tus batallas con sabiduría, a dejar que los demás se pierdan en sus propias reacciones mientras tú te mantienes firme, sereno y enfocado en lo que realmente importa: tu bienestar y tu crecimiento. Personal es un acto de poder y autocuidado. Y lo mejor de todo es que tú eliges cuándo ponerlo en práctica. 14. ¿Cómo volverlos irrelevantes en la vida? No faltan aquellos que intentan menospreciarnos, hacernos sentir pequeños o simplemente interrumpir nuestro camino con críticas destructivas. Si alguna vez te has sentido abatido por las palabras o acciones de alguien, este concepto de Epicteto es para ti. La técnica de Epicteto para reducir a tus enemigos a polvo mental no se trata de confrontarlos directamente ni de ceder a la tentación de buscar venganza. Al contrario, la clave está en hacer que sus intentos de atacarte pierdan todo su poder. ¿Cómo? Volviéndolos irrelevantes al punto de que ni siquiera afecten tu bienestar o tu paz mental. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñó que el sufrimiento no proviene de lo que los demás hacen o dicen, sino de cómo nosotros interpretamos esas acciones. Según él, lo único que tenemos bajo control es nuestra mente, nuestra capacidad de interpretar la realidad. Esto significa que si alguien intenta dañarte, la forma en que tú reaccionas es lo que realmente determina el impacto de esa acción en tu vida. La clave aquí es transformar la energía negativa de los demás en algo que no tenga poder sobre ti. El primer paso para volver a los demás irrelevantes es entender que sus opiniones no te definen. La mayoría de las veces, aquellos que intentan atacarte no lo hacen por algún defecto en ti, sino por inseguridades propias. Esto lo resume muy bien Epicteto cuando dice: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Si cambias tu perspectiva, las críticas, comentarios negativos o intentos de desprestigio dejan de tener poder sobre ti. Uno de los mayores errores que cometemos es darles a los demás más poder del que realmente tienen. Cuando permitimos que sus palabras o actitudes nos afecten, estamos cediendo nuestra energía y control. Entonces, lo que propone Epicteto es tomar una distancia emocional. Si alguien te insulta, no tomes su palabra como un reflejo de tu valor. Sus palabras son solo eso, palabras vacías de poder, si tú no les das esa energía. De hecho, cuando alguien te critica, especialmente de manera injusta, está reflejando más sobre ellos mismos que sobre ti. Un ejemplo claro de esta técnica estoica es el concepto de indiferencia activa que Epicteto enseñaba. No se trata de ignorar a las personas, sino de decidir conscientemente no darles el poder de hacerte reaccionar. Cuando te encuentras frente a una crítica o ataque, en lugar de entrar en una confrontación o sentirte mal, puedes simplemente
Decidir que no vas a gastar ni un solo segundo más de tu tiempo y energía en esa persona o situación. Esto no significa ser frío ni indiferente, sino ser consciente de tu poder de elegir cómo gastar tu tiempo mental y emocional. Otro principio clave que Epicteto subraya es el control de tus pensamientos. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas, decía. Cuando alguien intenta desestabilizarte, es importante recordar que sus palabras solo tienen el peso que tú les otorgues. La verdadera libertad está en cómo interpretas esas palabras. En lugar de internalizarlas, puedes reconocerlas como lo que realmente son, una expresión de los pensamientos, inseguridades o frustraciones de la otra persona. Al no tomar esas palabras como tuyas, las haces irrelevantes. El siguiente paso es redirigir tu energía. Si permites que un ataque de alguien te afecte, ese ataque tiene control sobre ti. Sin embargo, si decides no involucrarte en el drama, te liberas de su poder. Epicteto decía: hazlo de tal manera que lo que te haga sufrir no te saque de tu centro. Cuando alguien te ataca, en lugar de reaccionar emocionalmente, respira profundamente y redirige tu atención a algo que te acerque a tu paz interior, a tu propósito o a tus metas. Una forma práctica de poner en marcha esta técnica es visualizar la situación desde una perspectiva más amplia. En el momento del ataque, puedes recordar que esta crítica o ataque es solo una pequeña fracción de tu vida y que no tiene el poder de definir tu camino. La vida es mucho más grande que una opinión negativa o un momento incómodo. Al verlo de esta manera, automáticamente disminuye la importancia que le das. Finalmente, Epicteto enseñaba que nuestras emociones no deben ser dirigidas por las acciones de los demás. Por ejemplo, si alguien te desprecia, en lugar de responder con furia o resentimiento, puedes elegir sentir compasión por esa persona, entendiendo que su necesidad de atacarte refleja más sobre su lucha interna que sobre tu vida. Este cambio de perspectiva reduce su poder sobre ti y al mismo tiempo te eleva por encima de la situación. En resumen, la técnica de Epicteto para reducir a tus enemigos a polvo mental consiste en comprender que sus intentos de dañarte solo tienen poder. Si tú lo permites, no se trata de ignorarlos, sino de no darles la relevancia que buscan. Al mantenerte centrado en lo que realmente importa, redirigir tu energía y no permitir que sus opiniones afecten tu paz interna, te conviertes en alguien imparable, cuya mente es invulnerable a los ataques externos. 15. El poder final, la ironía estoica. Cuando crean que ganaron, usa esta ironía filosófica que los anula sin esfuerzo. Cuando alguien cree que te ha vencido, que te ha dejado sin palabras o ha logrado lo que quería con sus ataques, ahí es donde entra el poder final, la ironía estoica. Esta es una de las herramientas más poderosas de la filosofía estoica, porque no solo anula el ataque del enemigo, sino que también lo convierte en su propia derrota sin que tú tengas que hacer nada. ¿Cómo? Usando su propia percepción en su contra. La ironía estoica es un tipo de respuesta tan sutil que en su mayoría ni siquiera se da cuenta de que ha sido derrotado. La ironía estoica es una forma de reconocer la situación sin perder la compostura y al mismo tiempo hacer que el agresor se vea ridículo sin que tú levantes un solo dedo. En lugar de entrar en confrontaciones o permitir que sus palabras o acciones te afecten, la ironía te permite mantener el control absoluto de la situación. Es una manera sofisticada de darle la vuelta a la situación, de desarmar al agresor con algo tan simple como un comentario sarcástico o una respuesta tan inesperada que lo deja sin argumentos. En palabras de Séneca,
El sabio es quien sabe que lo que los demás piensan de él no depende de él. En lugar de tratar de cambiar lo que otros piensan o decirles algo que los haga sentir mal, el estoico emplea una ironía que, en su simpleza, les muestra cuán vacías son sus palabras. El uso de la ironía estoica no es un acto de humillación, sino de desapego. No te importa la opinión de los demás, y eso mismo es lo que hace que su ataque se vuelva inútil. La ironía convierte cualquier intento de humillación en una burla hacia el agresor, ya que no hay nada que pueda decir que afecte realmente al que ha alcanzado la paz interior. Un ejemplo claro es cuando alguien intenta desacreditarte, diciéndote algo como "no te da vergüenza". En lugar de reaccionar con enojo o justificándote, puedes responder con una sonrisa sutil. Sí, claro, muy vergonzoso. ¿Y ahora qué? Esta respuesta no solo corta el ataque, sino que también pone en evidencia la inutilidad de la crítica. El agresor esperaba una reacción emocional, pero tú respondes con serenidad, dejando claro que no estás afectado. La clave de esta ironía estoica es mantener la calma y nunca permitir que la otra persona vea que te ha tocado. Marco Aurelio lo decía de esta manera: si alguien te hace daño, no te permitas ser dañado, porque el daño no está en lo que hacen, sino en cómo tú lo interpretas. La ironía es un reflejo de esta enseñanza. Tú decides cómo interpretar lo que otros hacen, y al usar esta ironía, conviertes el ataque en algo insignificante, sin esfuerzo alguno. Este tipo de ironía no solo anula los ataques, sino que también hace que el agresor se vea ridículo. Lo que ellos ven como un golpe hacia ti se convierte en un boomerang que regresa hacia ellos. En lugar de quedar atrapado en una disputa emocional, el estoico usa la ironía como una herramienta de autoprotección y también como una forma de mantener el control sobre la situación, sin perder la calma. Al final, la ironía estoica te convierte en alguien imperturbable, en alguien cuya paz interior es inquebrantable. No se trata de una respuesta agresiva ni de un intento de humillar a los demás, sino de una estrategia que pone en su lugar a quienes intentan derribarte. La ironía estoica es, en definitiva, un acto de sabiduría, porque muestra que, en la vida, las críticas y los ataques de los demás son tan vacíos como el viento, y lo único que realmente importa es cómo tú decides responder a ellos. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí, y ahora dime, ¿recuerdas aquella vez en que te miraron por encima del hombro? Cuando fingiste que no te afectaba, pero por dentro ardías. Eso ya no va a pasar, porque hoy no solo conociste 15 reacciones estoicas, hoy sembraste en ti una nueva identidad, una en la que el silencio no es debilidad, sino estrategia, en la que una sonrisa calma es más letal que cualquier grito, en la que tus gestos, tu postura, tus pausas son armas invisibles que desarman sin tocar. Y cuando vuelvas a estar frente a ellos, los que se alimentan de tu reacción, no dirás nada. Porque ya no eres el mismo. Ahora eres el espejo que devuelve el veneno, la pausa que desespera, la calma que intimida. Y lo mejor, ellos no sabrán qué cambió. Solo sentirán que ya no pueden contigo. Si sentiste que este video te dio herramientas reales, deja en los comentarios desde qué país nos ves. Y si quieres seguir afilando esta mentalidad, te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Te espero ahí, porque lo que comenzó hoy no termina aquí.